Muy bien, pues vamos a dar comienzo a la exposición de esta mañana, de esta charla entre amigos en la que vamos a tocar los temas de novedades jurídico-fiscales. En esta ocasión, pues vamos a tratar, como no tenemos realmente una reforma como estábamos acostumbrados de hace algún tiempo, en que teníamos cambios, teníamos los cambios cada año, ¿no? Ahora hemos tenido más. Sí, está compartiéndose a pantalla completa, disculpe. Bien, hemos tenido más cambios a nivel, eh, misceláneas, reglas, series, más que una reforma hacia las leyes, ¿no? Ha habido otras leyes que se reforman y tienen un impacto fiscal, pero propiamente una reforma fiscal como la conocíamos, insisto, hace algún tiempo, no hemos tenido. Es alrededor de 5 años que no tenemos algo así, un poco más concreto. De entrada, la última modificación que tuvimos, que fue la segunda y tercera modificación de resolución miscelánea, la segunda está publicada en el Diario Oficial el 11 de octubre del 2024. La tercera está todavía de una manera de vista anticipada, ¿no? O sea, una publicación anticipada en la página del SAT, pero que viene a tener un cierto efecto con la segunda, ¿no? Con la entrada en vigor de unas disposiciones. Esta segunda nos empieza a generar una serie de criterios y normativas que traen en algunos casos simplificación en los trámites administrativos y por otro lado trae alguna serie de beneficios en materia de tributación, sobre todo en el régimen simplificado de confianza para las personas físicas, régimen que había entrado en controversia desde el año pasado por personas que fueron eliminadas sin aviso previo, fueron eliminadas de este régimen simplificado de confianza. Pero también nos hace otra serie de aclaraciones, no todo es netamente un tema con reciclo, fueron varios más. Y nos hace indicaciones y precisiones, como en este caso de la regla 2113, donde nos menciona cuándo una persona no realiza actividades empresariales a través de la celebración de un convenio. Y básicamente es eh, cuando obtenga un ingreso pasivo y ese ingreso pasivo provendrá de la ganancia cambiaria, la ganancia de operaciones financieras derivadas de deuda, ganancias por la enajenación de certificados de participaciones bursátiles o fiduciarios emitidos por un fideicomiso dedicados a la adquisición o construcción de inmuebles o de la ganancia por enajenación de los certificados bursátiles fiduciarios emitidos al amparo de los fideicomisos que cumplan con esos requisitos de la regla 321.2.1, ¿sí? O que provenga de dividendos, de ganancia por enajenación de acciones, ganancia proveniente de operaciones financieras derivadas de capital, ajuste anual por inflación acumulable, ingresos por arrendamiento, subarrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, de cualquier forma. Entonces, si el contrato se refiere a esto, la ganancia obtenida o el ingreso obtenido será tratado más como lo que corresponda, ¿no? Al tipo que corresponda, un dividendo o una ganancia por enajenación de acciones, pero no se considerará, como lo menciona esta regla, sí, que no se considera realizado a actividades empresariales por una persona física que obtiene este tipo de ingresos. Entonces, bueno, la precisión, porque hay personas que dicen, bueno, ¿qué estoy haciendo? Estoy realizando una actividad empresarial a través de otros, o se entiende que el convenio, este convenio o contrato celebrado, me llevaría a estar tributando como actividad empresarial. Aquí nos precisa que no es eso. En estas condiciones no estaría realizándose una actividad empresarial. La regla 221 tuvo modificación en el sentido que prácticamente
es derogada. Sin embargo, es un cambio a consecuencia de una simplificación administrativa en las fichas de trámite. Es decir, la contraseña sí tiene un valor probatorio, pero cuando cuando se trata de realizarla a través del SAT ID, tiene básicamente unos cambios. Hay un cambio en la ficha de trámite y se une a otro adicional, ¿no? Eh, También hace una mención importante sobre las sociedades de acciones simplificadas. Recordemos que la sociedad de acciones simplificadas tiene como su característica principal el no necesitar comparecer ante un fedatario público este, para ¿cómo se llama? Vamos a decir, su constitución, ¿sí? La creación de una empresa, la formalización de la creación de una empresa basada en un régimen jurídico de la SAS, no necesita pasar por el fedatario público. Sí, sabemos que con una firma electrónica, el representante legal, incluso es unipersonal, puede crear esta en la página de la Secretaría de Economía, en un sitio especializado para ello, donde pues adopta una serie de estatutos, de condiciones de trabajo, de situaciones que finalmente ya están ahí plasmadas como un modelo básico, y ese modelo con una firma electrónica se puede tramitar. Se va a recibir obviamente un documento ya es, sellado por la autoridad, en este caso de la Secretaría de Economía, la autoridad federal, y con eso la persona pues acude al Servicio de Administración Tributaria a solicitar la inscripción y además también la firma electrónica. En este caso, dice, pues se va a considerar que una persona que está inscribiéndose con esta SAS, a la vez también puede cumplir con la ficha de trámite 312, es decir, que ahí mismo, en la misma cita, en el mismo trámite, se genere en conjunto la generación del certificado de firma para personas morales, porque habían quedado hasta cierto punto, no se entendía si ellas pasaban por este proceso o no, o tenían que hacer uno adicional. Entonces aquí aclara que dice, pues, una SAS también lo puede hacer como lo hace cualquier otra sociedad mercantil, una SA, una SRL, sin ningún problema. Sí. También tenemos una aclaración importante sobre la inscripción en el RFC de personas físicas menores de edad en el régimen de salarios. Es decir, normalmente una persona física menor de edad tendría que acompañarse de los padres o tutores para poder estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, y prácticamente uno de esos padres o tutores tendría que ser el representante de esta persona hasta que llegara a los 18 años de edad. ¿Sí? Sin embargo, la Ley Federal de Trabajo considera que una persona está en edad de trabajar a partir de los 16 años. Menores está prohibido, menores de 16 está prohibido que puedan realizar trabajos subordinados remunerados. Entonces, bueno, pues aquí si una persona física es asalariado, pues puede acudir ante la autoridad fiscal, ¿sí? Para inscribirse como persona física, ¿sí? Y con base a la ficha de trámite 39 CFF, o sea, pueden inscribirse directamente para estos efectos de sueldos y salarios. Si fueran a tener cualquier otro ingreso, llámese intereses, actividad empresarial, también reciclo o actividad de tipo de otorgamiento o uso temporal de bienes, ¿no? Que es el arrendamiento, pues ahí sí necesariamente si no tienen los 18 años cumplidos, sí van a necesitar del padre o tutor que los represente. Pero en función y en armonía con la Ley Federal del Trabajo, si solo va a hacer una inscripción por sueldos y salarios, podrán hacerlo de manera personal, ¿sí? Obviamente, pues tendrán que llevar también documentos que acrediten su identidad, como es el acta de nacimiento, CURP y demás, como lo que contempla ahí la ficha de trámite, para que puedan ellos en un determinado momento poder lograr esta inscripción como sueldos y salarios. Y también a manera de simplificarnos y de darnos, bueno, vaya, un documento que facilite el tema controvertido de qué necesito o qué información necesito dar para que me sea emitido un CFDI,
que en su momento, pues cuando viene el cambio del CFDI a versión 4.0, pues lo que hemos encontrado es que necesitábamos más datos, ¿no? Hasta la versión 3.3 teníamos que solo necesitamos el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Y para qué? Pues para que nos emitieran un CFDI con requisitos fiscales, básicamente. Todo, lo único que necesitamos era el RFC, nombres, direcciones, etcétera, pues no era requerido. Era casi más que nada un tema de datos, más que nada para tener datos de los clientes y demás, ¿no? Pero otros datos estadísticos, pero no eran fiscales. A partir del 4.0 ya nos indica que aparte del Registro Federal de Contribuyentes, pues necesitamos obtener de parte del receptor del CFDI que nos entregue o que nos mencione cuáles datos como su código postal, su régimen de tributación, y el nombre exacto con el que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes. Y al decir exactos, tiene que ser escrito en mayúsculas, no puede tener espacios adicionales más los mismos que tengan en este RFC, por lo cual se volvió una costumbre indebida hasta cierto punto el de solicitar la constancia del RFC y actualizada era otra, como lo pedían algunos, que fuera del mismo mes o del mes anterior como máximo, para poderte facturar. La misma autoridad fiscal emitió un comunicado desde el año pasado donde dijo, esa es una práctica fiscal indebida. Nadie te puede negar un CFDI por el hecho de que no le entregaste una constancia de situación fiscal. Sí, sobre todo también había resistencia del receptor de entregar una constancia de situación fiscal porque eso le podía generar que se conocieran otra serie de datos que no tienen que ver con la facturación, es decir, obligaciones fiscales, actividades que se tienen, y por otro lado también, pues desde cuando se está tributando en X o Y régimen, había datos sensibles que no tienen nada tienen que ver con la facturación, y pues a pesar de que el emisor del CFDI nos dijera, pues nada más lo utilizo para estas situaciones, pues nadie nos podía asegurar que solo para eso fuera. Eso sin contar que también esa información sensible en manos del emisor del CFDI, pues que entraba en un tema del manejo de datos personales y pues que también podía implicar que quien estaba quedándose o resguardando esa información, pues al recibir un hackeo, expusiera datos que no era necesario exponer. Aún así, las prácticas estaban, vamos a decir, manejándose de todas maneras, había denuncias, había multas, o sea, la autoridad realmente pues había generado un caos al no prever qué es lo que podía suceder, y 2 años después, casi 3 años después de que entre en vigor esta nueva versión del CFDI, la 4.0, pues la autoridad a través de la modificación a esta regla, bueno, cuando agregando esta nueva regla, es una nueva regla, 27149, dice, pues para efectos de cumplimiento del artículo 29 y 29A, dice, las personas físicas que deseen contar con datos fiscales pueden obtener una cédula conforme a la ficha de trámite 322 CFF, que se llama cédula de datos fiscales. Esta cédula será remitida a la dirección del correo electrónico que se tenga previamente registrada en el SAT, es decir, alguien que necesita una datos mínimos para que esto pueda ser de alguna manera ya oficializado, puede entregar esta cédula cuando esté disponible. Todavía no está disponible en la página del SAT, pero existirá el trámite donde puede solicitar esta cédula de datos fiscales. Pues un trabajador, una persona física, tenga actividades empresariales, puede solicitar esta cédula de datos fiscales y presentarla ante algún emisor del CFDI, sea por nómina, sea por cualquier otro concepto. Y donde vemos en la imagen que vendrá el nombre, denominación o razón social, Registro Federal de Contribuyentes, régimen fiscal y código postal. Con toda confianza, si tienen alguna duda, pues abran su micrófono y hagan su comentario para poder escucharlo y poder atender también su inquietud o su duda.
En cualquier momento, no nos esperamos al final. Por otro lado, pues tenemos el problema, porque realmente fue un problema, donde personas físicas que tributan en el régimen simplificado se vieron expulsados de este régimen por el hecho de no haber presentado su declaración anual. Habiendo presentado sus pagos provisionales, no presentaron la declaración anual y eso fue motivo suficiente para expulsarlos del régimen. Algunos fueron expulsados a partir del 2023, otros desde el 2022. Sí. Y en atención a volver a reactivar, vamos a decir, o darle un mejor auge a este régimen simplificado de confianza, las autoridades federales emiten una serie de reglas que nos llevan a que si una persona física que está en el régimen simplificado de confianza puede considerar el pago mensual que realiza como definitivo, es decir, no necesita hacer declaración anual exclusivamente por los ingresos por reciclo. ¿Qué características tiene el reciclo cuando presentamos la declaración anual? Es un apartado completamente diferente. Las bases de tributación del reciclo con las otras ingresos acumulables no tienen ninguna correlación, no se acumulan, es decir, se declaran por separado. Y hasta cierto punto resulta ocioso cuando tienes un saldo a favor por ingresos, por salarios o por actividades empresariales, profesionales o arrendamiento o intereses. Cuando tienes ese saldo a favor, pues lo que determina esto generando es la problemática de que un saldo a favor no lo podías aplicar contra un saldo a cargo de reciclo y viceversa, ¿no? O sea, no se pueden saldos a favor de reciclo no se pueden compensar o acreditar contra saldos a cargo de los otros regímenes fiscales. Entonces, podía generar una línea de pago por un lado y por otro lado, pues un acuse de recibo con saldo a favor. Entonces, eso se volvía un tanto complicado, sinceramente. Entonces aquí el punto principal era qué beneficios podía traer, ¿no? Entonces, entendamos que al estar escuchando a los contribuyentes o a los contribuyentes, la autoridad fiscal pues opta o genera esta opción al contribuyente de decirle, puedes considerar los pagos de reciclo mensuales como definitivos, no van a ser provisionales, no tienes obligación de hacer declaración anual, se vuelve opcional básicamente, entendiendo que si no presento la declaración anual el 30 de abril, a más tardar, pues en el caso del reciclo yo opté por no presentarla. Así es simple. Sí. Sin más trámites, no tengo que hacer ningún cambio, simplemente considero los pagos provisionales como definitivos. Ya se cambian de provisionales a definitivos con esa decisión de no presentar la declaración anual. Pero si se hace hincapié, la única declaración anual que no presentaría es la que corresponde al régimen simplificado de confianza. Por lo mismo, si tengo sueldos y salarios que no estoy obligado a hacer una declaración anual, como ya no tendría que hacer la declaración anual del reciclo, tampoco estaría obligado a presentarla, ¿no? Porque también estos regímenes fiscales, como el de sueldos y salarios, te dice, si tienes otros ingresos acumulables en declaración anual, presentas la declaración por sueldos y salarios, aun cuando no pases de los 400,000 pesos. Simplemente es aunque tengas menos de 400, tendrías la obligación porque te están obligando los otros ingresos. Pues aquí en este caso no me obligaría por ningún lado. Sí. Aclara también que en el régimen simplificado de confianza para personas físicas, los contribuyentes que pueden seguir tributando en el RIF son los socios de sociedades cooperativas de producción integradas únicamente por personas físicas dedicadas exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas y pesqueras en los términos del régimen simplificado, del régimen de agapes, ¿no? De agricultores, ganaderos, pescaderos y silvícolas siempre que las sociedades no hayan aplicado la exención que este mismo régimen fiscal en su artículo 74 contempla, ¿no? Esa exención
200 sumas por cada uno de los socios con un máximo de 200 sumas al año. O cuando sean socios o accionistas de uniones de crédito dedicados exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, limitando esto para cuando no reciban ingresos de esas personas morales. Para que esto sea válido, aquí sí es necesario que el contribuyente, la persona física, pueda o tenga que realizar un trámite, un caso de aclaración, bajo la etiqueta SOC-ACC-313-9, donde manifiesta bajo protesta de decir verdad de ser socio, accionista o integrante de una persona moral, señalados en esta regla 313-9, ¿sí? Así como señalar el supuesto de excepción al cual se ajustan, ¿sí? Aportando documentación que acredite su calidad de socio, accionista o integrante, a fin de optar para tributar en el régimen simplificado de confianza. Si esta información fuera insuficiente o no fuera suficiente para la autoridad fiscal en la respuesta del caso de aclaración nos pudiera no permitir hacer el cambio al régimen simplificado de confianza. Y en el tercero transitorio de esta segunda resolución miscelánea, pues tenemos que los contribuyentes que optaron en su momento por tributar en el régimen simplificado, pueden todavía a través de la regla 258, ¿sí?, manifestar su voluntad para tributar en ese régimen. Y lo que busca con este manifiesto, que es un caso de aclaración, es buscar dejar sin efecto el oficio de la autoridad que les dio la salida del régimen simplificado y que los llevó a tributar, ya sea en actividad empresarial, profesional o arrendamiento, ¿sí? Pudiendo realizar declaraciones anuales por el año 2022 y 2023 y desde donde en esas declaraciones anuales pues van a poder acreditar como pago provisional lo que hayan pagado en los otros regímenes, ¿no? Entonces puede resultar interesante porque hay personas físicas en el reciclo que, pues, al momento de hacer esta regresión, de regresar a poder eh, tuvieron que regresar para poder regularizar su situación fiscal, pues tuvieron que hacer pagos provisionales mayores a lo mejor a los que habían hecho como reciclo. En todo caso, pues les da la oportunidad de hacer ese cambio, considerar los pagos provisionales en las otras actividades como pagos provisionales del reciclo, pudieran generar un saldo a favor y pudieran estar compensando contra los pagos futuros, ¿no? Cada caso 2024 y volver a ese régimen donde estaba, ¿sí? Si van a optar por pasar a reciclo hasta 2025, pues tienen el mes de enero. Tienen a partir del 1 de enero del 2025 para poder hacer ese cambio. Si estos contribuyentes en su momento interpusieron un juicio de nulidad, un recurso de revocación o un amparo indirecto, cuando no se haya dictado resolución o sentencia firme contra la actualización de obligaciones fiscales, la autoridad realizará la actualización para que regresen a tributar en el régimen simplificado desde la fecha en que se haya llevado a cabo dicha actualización sin necesidad de presentar un caso de aclaración, ¿sí? Es decir, si la autoridad ya tiene conocimiento que tú ya interpusiste un medio de defensa contra la resolución de la autoridad, pues la autoridad tiene que hacer el cambio en automático. ¿Desde cuándo? Desde cuando había hecho efectivo a través de un oficio, o bueno, desde su determinación, desde cuando esa fecha en que había hecho válido, bueno, hacer valer un cambio al reciclo, ¿no? Eh, Se suma de una manera muy, muy interesante la definición del comprobante de domicilio, ¿sí? De entrada nos dice que el servicio de luz, teléfono, internet fijos y agua suscritos por el contribuyente, es decir, que vengan a nombre del contribuyente, sin antigüedad mayor a 2 meses, ese será el comprobante de domicilio válido. A veces teníamos 3 meses, a veces sonaba un poco más a criterio de la autoridad. Bueno, pues ahora nos define con que la antigüedad no sea mayor a 2 meses.
En el caso de las personas físicas, otra comprobante fiscal que podemos utilizar es la credencial del INE, siempre que el domicilio se encuentre visible y esté ubicado dentro del territorio nacional. Entonces, podemos utilizar la credencial del INE para identificarnos y también pues utilizarla como comprobante de domicilio. También determina cómo generar la firma electrónica para un contribuyente que es residente en el extranjero cuando esté realizando operaciones de maquila a través de un programa IMEX bajo la modalidad de albergue, ¿sí? Que también puedes utilizar la credencial del INE para identificar a la persona física. Sin embargo, después de la publicación de esta resolución miscelánea, tercera modificación a la resolución miscelánea, se establecieron cambios en el primer transitorio de esta resolución miscelánea a través de una tercera modificación que no está publicada en el oficial, solo está visible en la página del SAT, pero que para efectos pragmáticos pues, tiene los mismos efectos que la publicación. Es decir, si está contenido en esta publicación un beneficio para el contribuyente, pues lo puede tomar. Y aquí hace diferenciación a las vigencias de las reglas, las 27144 y 121210, en la cual dice entrará en vigor el 1 de diciembre del 2024, donde se establece la obligación de un fedatario público de proporcionar información sobre el avalúo a través de la plataforma del Declaranot en línea, y la regla 12210, que entrará en vigor hasta el 1 de enero del 2025, donde se establece que la retención del IVA por plataformas digitales, cuando se depositen en cuentas bancarias al extranjero, pues es una obligación de parte del, vamos a decir, del propietario de la plataforma, ¿no? De quien da la oportunidad de utilizarla. Maestro, la diapositiva sí. Nos están cambiando. ¿Pero cómo? Hasta ahorita me dicen. Ya le hice llegar un mensaje. Bueno, varios. No estoy viendo, disculpa, es que no puedo ver WhatsApp. Qué pena. No se preocupe, maestro. No puedo ver. Bueno, aquí veo que sí están avanzando. Aquí veo que dice ya iniciativa de reforma de la ley PRIORPI. Sí, ya ahorita que usted le movió, sí se cambió. Bueno. Entonces lo vamos a dejar sin la presentación de pantalla completa, que a lo mejor eso es lo que causó el problema. Y lo vamos a dejar así, pues un tanto minimizada, ¿no? Hasta donde se pueda ver de mejor manera, pero vamos a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo. Sí, no, olvídate, yo no le pongo atención al teléfono en estas ocasiones. Se supone que debe estar desplegando iniciativa de la reforma PRIORPI y código de procedimientos penales federal, ¿sí? ¿Eso sí se ve? Sí, maestro, sí se ve. ¿Y avanza? Sí, maestro. Entonces, este es el problema, ¿sí? La presentación a pantalla completa. Igual le vamos a hacer llegar esta presentación para que ustedes tengan también todos los datos para que gusten consultarlo y lo vean como un soporte, ¿no? Y ahí están también las mismas pues fundamentos legales y demás para que ustedes los tengan como parte de su acervo cultural. Y pues igual vamos a quedar a las órdenes para cualquier dato, ¿no? El que se necesite aclarar. Bien, hay una iniciativa presentada a la ley de antilavado y al Código de Procedimientos Penales Federal, en el cual, con este objetivo, lo que buscan es prevenir y detectar a través de herramientas y sancionar también el lavado de dinero, ¿sí? Mejorar una supervisión y monitoreo de las actividades financieras sospechosas, incrementar la cooperación con autoridades extranjeras para perseguir delitos transnacionales y penas más severas que desincentiven las operaciones de lavado de dinero. ¿Sí? Se amplían actividades vulnerables, donde se incluyen más sectores económicos como sujetos obligados a reportar, mayores facultades de la autoridad, donde básicamente le da más herramientas a la UIF y al SAT para investigar y sancionar el lavado,
y mejorar una colaboración interinstitucional a través de un comité de análisis estrategias contra el lavado, ¿no?, de dinero. Sí, entonces también el Código Penal Federal amplía la tipificación con nuevas modalidades en delitos relacionados con el lavado de dinero. Se incrementan las penas de prisión y multas para desincentivar estos delitos y también se tienen mayores facultades para el decomiso de bienes relacionados con el lavado, es decir, se están reforzando las facultades de las autoridades que están relacionadas con esto. En el Código Penal Federal, básicamente tenemos modalidades del delito adicionadas o reformadas, donde tenemos que ahora la modalidad del delito es lavado de dinero simple con una pena de prisión de 3 a 10 años y una suma de multa que va a ser equivalente de 500 a 5,000 UMAS. Tenemos el lavado agravado, que es de 5 a 15 años, con una multa de 500 a 10,000 UMAS, y las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que también tienen una misma pena, o sea, de 5 a 15 años, y una multa de 500 a 10,000 UMAS. Sí. También hay una propuesta de aumento del salario mínimo por arriba de la inflación, que ya vemos que quedó una reforma constitucional de esto. Desde mi punto de vista era innecesario porque básicamente podía ser simplemente haber una condición que tuviera que cumplir la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que finalmente es la que termina definiendo cuál va a ser el monto del salario a propuesta del Ejecutivo. Si el Ejecutivo lo sigue proponiendo arriba de la inflación y las decisiones de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos son arriba de la inflación, no había necesidad de modificar la Constitución, pero bueno, lo dejan en la Constitución. En el primer caso de esta nueva administración, propone en un determinado momento también el que ahora para este año se propuso un incremento del 12%, no se ha definido. Sin embargo, en la reforma constitucional no solo dice que se deberá incrementar arriba de la inflación, en la modificación del artículo 123, sino que manifiesta un nuevo salario mínimo para maestros de nivel básico, policías, guardias nacionales, integrantes de las Fuerzas Armadas permanentes, médicos y enfermeros, que en ningún caso deberá ser inferior al promedio cotizado en el IMSS, es decir, a 16,777 pesos con 68 centavos, que fue el promedio del 2023, ¿sí?, actualizado con la inflación estimada para el 2024. Entonces se tendrá que ir esta cantidad actualizando cada 1 de enero con la inflación estimada para cada año en particular. Es decir, que esos 16,777,68 forzosamente para el 1 de enero del 1 de enero del 2025, esa cantidad va a cambiar, va a aumentar. ¿Con cuánto? Con la inflación estimada para el próximo año, y ese dato está en las previsiones del presupuesto de ingresos y la ley de ingresos que se entregaron en el paquete económico, donde dice que es un 3,8%. ¿Sí? Entonces, los demás salarios mínimos van a subir arriba de la inflación que se haya tenido cada año. Y este especial, vamos a decir, este salario mínimo para este tipo de personas que se desempeñan en estos puestos, pues tendrán un salario mínimo diferente que aumentará con la expectativa de la inflación. Entonces, básicamente la Comisión Nacional de Salarios Mínimos pues tendrá que ir generando este tipo de variaciones cada año, donde digamos si la expectativa de la inflación, o si la inflación fue de 5%, pues tendrán que considerar que tiene que ser arriba del 6, por ejemplo, ¿no? O sea, de arriba del 5, ¿no? 5, desde 5,01 en adelante. Sí, en este año se propuso que fuera el 12%. La inflación está cerrando en 4,6, 4,7% para este año, por lo tanto, pues estaría arriba. Pero, ¿qué pasaría si partiendo de los 248.93, que son actualmente el salario mínimo fuera de la región fronteriza, ¿sí?, que partiéramos del 2024 aumentando un 12% cada año, pues tendríamos un crecimiento muy interesante, porque el salario mínimo para el año 2031 ya sería incrementado en 120% al actual. O sea, sí hay un efecto importante, ¿no? Es decir, lo que se hizo
lo que se haría en los próximos 7 años, repercutirían en un incremento superior al 100% de lo que actualmente tenemos, si fuera una constante, ¿no? Ahí está el gráfico para demostrarlo, ¿no? Sí. Pues vamos a ver qué resuelven. Yo digo que sí van a resolver el 12%. En los años anteriores tuvimos el 20%, fue un crecimiento fuerte. Entonces, el 12% se estima que sería un poco más conservador con relación a los 2 últimos años, donde hubo un incremento importante, mucho, muy importante. Es recordar también que aumentó el salario mínimo, es decir, todo aquello que esté por arriba del mínimo no necesariamente va a crecer al 12, puede crecer a menos, eso ya dependerá de la negociación que tenga el trabajador con sus patrones o los sindicatos con los patrones, ¿no? Hubo modificación también al proceso de apoyo a jóvenes, del programa de beneficio a jóvenes, lo que antes conocíamos como los ninis, donde el Estado va a pagar un salario mínimo a personas entre 18 y 29 años que se encuentran en desocupación laboral y no estén cursando en algún nivel educativo, para capacitarlos en el trabajo durante 12 meses activamente dentro de unidades económicas. Es decir, forzosamente esta persona tiene que demostrar que está afiliado a un centro de trabajo y ese centro de trabajo pues también tendrá que presentar informes de lo que está realizando, ¿sí? Solo será por un año y se entiende que es una capacitación activa, es decir, la persona está dentro de una empresa para ir aprendiendo un oficio en un puesto en el cual se puede quedar después de un año. Si la empresa así lo solicitara, se quedaría y simple y sencillamente, pues, esta persona pues ya tendría un trabajo, ¿no? Ventajas para ambos lados existen en este procedimiento, es decir, que importante que se limite un año. Importante, bueno, saber que también le dan el servicio médico, ¿no? Es decir, es un salario mínimo pagado, pero también implica que le den el seguro social, ¿no? Que le den las prestaciones de seguro social también. Para el patrón resulta ventajoso pues tener a una persona que está subsidiada trabajando para él y que la puede probar durante un tiempo mayor al que el contrato de prueba establece, ¿no? Los contratos de prueba dicen si son puestos operativos, pues tienes 30 días nada más para la prueba y si son ejecutivos, pues tendrás hasta 180. Pero pues aquí se va hasta un año, ¿no? ¿Qué pasa si la persona no se va a quedar? Pues el patrón que lo está alojando le diría que no se puede, no lo va a contratar y la persona pues tendría que retirarse. También hubo cambios a otras leyes que tienen también un efecto fiscal, que es importante también revisarlas. Sí, tenemos una que se llama el derecho al descanso, lo que le dicen la ley Silla, ¿no? La ley Silla, donde se establece la obligación del patrón de poner un número suficiente de asientos y sillas con respaldo a disposición de todas las personas trabajadoras del sector de servicios, comercio y centro de trabajo de trabajo análogos, para que puedan tener un descanso periódico durante el desarrollo de su jornada laboral. ¿Sí? Deben de estar ubicadas en áreas específicas para que realmente estén en descanso, es decir, que no estén sentados nada más y finalmente si llega un cliente se tengan que levantar, es decir, tiene que haber un tiempo efectivo. ¿Sí? No puede el patrón obligar al trabajador a abandonar su descanso y pues también se debe definir en el reglamento interior de trabajo que estos periodos de reposo pues sean activos y que diga en cuánto van a constar. Y esto también, pues hay que esperar, bueno, ya lo están haciendo la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tiene 30 días para generar las normas aplicables a este procedimiento y la sanción es de 250 a 5,000 UDIs, UMAS, perdón, si el patrón no observa esta medida. Es decir, si hay una inspección de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el trabajador dice que no tiene un tiempo de descanso de X número de minutos o de tiempo durante la jornada laboral y es una persona que está, vamos a decir, de pie o en cierta actividad, que le puede generar una problemática en el futuro,
y que no hay reglamento de trabajo y que no hay un espacio designado para que descanse, pues entonces el patrón va a tener una problemática importante y puede ser sancionado mediante esto. De igual forma, también en las últimas fechas se presentó una iniciativa de reforma constitucional de la PTU, ¿sí? La PTU como derecho fundamental del hombre y a través de un principio de justicia social, ¿sí? El trabajador pues, debe de participar de las pérdidas, digo, de las utilidades, no participa de las pérdidas ni las restituye, por lo cual, pues en ese derecho fundamental, dice, no debería tener una limitación. Recordemos que la PTU hasta antes del 21 de abril del 2021 no tenía restricción. La PTU que se calculaba, que se iba a un procedimiento donde 50% de la PTU se entregaba en función de días trabajados y en otra en función de un salario pagado durante el año anterior. Pues esta PTU, pues prácticamente decíamos, pues lo que salió de la PTU del cálculo es lo que hay que pagar al trabajador. Después, en el 21 de abril del 2024, perdón, el 24 de abril del 2024 entra en vigor un proceso de modificación de 7 leyes diferentes que le llamamos la iniciativa anti-outsourcing, donde se eliminaba el outsourcing, pero generaba una limitación en la paga de la PTU. La PTU podía ser como máximo 3 meses de salario o el promedio de los últimos 3 años de PTU entregada al trabajador como máximo, ¿no? Si siempre se tomaba la cantidad que fuera mayor. Y en los años posteriores a desde el 2022, que se empieza a pagar la del 2021, pues empezamos a tener esas limitaciones, ¿no? El trabajador empieza a tener cierto descontento y se empieza a analizar un poco más a fondo y viene este cambio constitucional donde hace precisiones bastante importantes que hay que revisar, ¿sí? Dice, porque en este artículo 123 dice que entre los obreros, los jornaleros, los empleados domésticos, artesanos y de una manera general por todo contrato de trabajo, las personas trabajadoras tendrán el derecho imprescriptible, que también ese es otro detalle. Si no cobrabas la PTU el 31 de diciembre, la PTU no entregada se sumaba a la PTU que ya se hubiera entregado al trabajador, o la PTU que no se cobró, que no se reclamó, se sumaba a la PTU que se iba a entregar al año siguiente, ¿sí? Y actualmente dice, bueno, pues va a ser imprescriptible, lo cual puede generar una serie de problemáticas porque si un trabajador no vuelve, pues voy a tener el pasivo de la PTU hasta el día en que venga y la cobre y no se las voy a poder reintegrar a los que sí estuvieron trabajando, ¿no? Que era que básicamente las PTU no se perdían. Si no se la aprovechaba quien la generó, la iban a aprovechar los que sí estuvieran generando en los años posteriores, ¿sí? Y en esta norma, actividad nueva, dice que el patrón o las empresas, cualquiera que sea su actividad, dice, estarán obligados a repartir o proporcionar utilidades a sus trabajadores, así como proporcionar de una manera previa procedimientos, porcentajes y montos de participación. Y que si este incumplimiento se realiza, pues entonces va a tener que ser sancionado conforme a la ley. Perdón. Y se exceptúan las obligaciones de repartir utilidades, que básicamente ya las tenemos en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Según si es una empresa de nueva creación, durante ciertos años, trabajos de exploración y otras actividades que ya están definidas, ¿no? Que las estarían básicamente, pues nada más ratificando por este lado, ¿sí? Y por último, pues también tenemos aquí comunicados importantes de parte de Prodecon, ¿sí? Han estado llegando una serie de documentos para aclaración vía correo electrónico, vía buzón tributario, donde se informa que según la DIOT de tus clientes, dice, tú estás manifestando menos valores de actos que los que los que se están realizando, si tus declaraciones no coinciden con lo que tus clientes están manifestando en la DIOT. Entonces dices, bueno, primero es, bueno, yo no tengo manera de obtener el dato
de lo que mi cliente declaró como operaciones conmigo para que estuvieran incluidas en la DIOT, porque para empezar ni siquiera sé de qué cliente se trata, punto número uno. Punto número dos, tampoco tengo acceso a su DIOT. Y desde entonces generaba un vacío ahí en cuanto a qué es lo que debíamos hacer. Sin embargo, en la misma Prodecon señala un procedimiento para solicitar la información y ya con eso tener posibilidad de hacer una simple aclaración, ¿sí? Donde dice, pues te lo vas a presentar un caso de aclaración a través de la página del SAT en el apartado Empresas, Personas, donde elegimos otros trámites, servicios, ver más, aclaración, asistencia y orientación electrónica y presentar la aclaración como contribuyente, ¿sí? Y ejecutamos en línea todo este aspecto y una vez también, bueno, también si es por vigilancia profunda, sí, complementar el formato, ¿no? Para una vez que ya tenemos cómo aclarar este punto y enviar la solicitud y obtener el acuse de recepción. Es decir, primero solicitamos que nos pasen la información relacionada con ese correo donde nos digan qué declararon mis clientes para yo hacer la confronta y luego en todo caso pues hacer una corrección o hacer la aclaración pertinente. Muy bien, pues hasta este momento es vamos a decir, la exposición de estos temas que se están sumando, ¿no? También a otros que están llegando en estas últimas fechas y que seguramente podremos tener por ahí también dentro de la discusión, que no va a tardar mucho, dentro de la discusión y aprobación de del dictamen o que tienen que emitir tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores en materia fiscal con relación al presupuesto de ingresos a la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, y que pues esperamos que haya todavía noticias para el cierre en el mes de diciembre, tengamos otra vez noticias adicionales. Como vemos, pues todavía sigue habiendo modificaciones a la resolución miscelánea que siguen un proceso todavía de revisar si no van a tener alguna adición, pero básicamente la resolución miscelánea que quede para el final de este ejercicio es la que vamos a estar utilizando para el ejercicio próximo. Por lo tanto, pues es importante conocerla y dominarla, ¿no? Pues quedo a sus órdenes por si hay algún comentario o pregunta. Haremos llegar también a través de ICEO la presentación de esta mañana. Gracias a usted, Matilde, por atender esta invitación. Muchas gracias a usted. Muy bien, pues Ari, dejo ahí a su consideración el cierre de la sesión. Muchísimas gracias, maestro. Como siempre es un placer. Y pues también proporcionarles el material ahorita vía correo electrónico por si tienen alguna duda. Ahí viene el número del maestro. O si no, pues ya no lo pueden pedir personalmente. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a Muy usted. bonito fin de semana. Excelente fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego.